Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Y estamos en comunicación, como dije recién, que en el clásico de todos los jueves con la columna de psicoanálisis psicosomática de nuestra especialista, la licenciada Dorrit Bush. Licenciada, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, ¿cómo está usted? Bien, bien, por suerte bien. Con el clásico De hoy. Pero claro, un clásico lindo donde la gente cada vez se suma más y se prende con nosotros, nos hacen consultas y la verdad que muy contento, muy contento. ¿Usted? Sí, también contenta. Hoy parece que está saliendo el sol. Sí. Miro por la ventana y parece que no va a ser tan feo como habían dicho. Va a ser un día lindo y tal. Sí. También estaba escuchando esa entrevista que usted decía que estaba muy buena, la anterior, la cuestión de empezar a tener médicos de familia que se ocupen de la totalidad de la persona y no solo de una partecita. Y quería comentar solamente una cosa que ella habló de algo de la excesiva medicación y de los excesivos estudios, y usted sabe que una de las primeras causas de muerte en Estados Unidos es la iatrogenia médica. ¿Y qué es la iatrogenia médica? La iatrogenia médica es que el médico cumple con todo el protocolo, el famoso protocolo, ¿vio? O sea, hace todo aparentemente bien y el paciente se muere. Porque justamente, como yo siempre digo en este espacio, y me encanta decir eso, como el ser humano no es una máquina, claro, y como falta eso que esta doctora comentaba, falta la visión del todo, de la familia, del contexto, de conocer el paciente hace más tiempo, etcétera. Usted le aplica el protocolo y resulta que la cosa no marcha bien. Es muy impresionante, pues son las primeras causas de muerte, mire. No, la verdad no tenía ese dato, me sorprende. Claro, que no es mala praxis, ¿eh? No. Mala praxis es hacer las cosas mal. Pero como dijo esta doctora, que a veces si se dan tantos estudios y tantas cosas y es una cosa como excesiva, entonces bueno, después los resultados muchas veces no son buenos, al contrario, son malos. Bueno, ahí me mandé mi comentario de la otra. No, pero a ver, a veces tengo. Sí, dígame. ¿Qué decía? No, digo que en algún punto me acordaba de usted, porque ustedes en el psicoanálisis también, y psicosomática, nos pasamos diciendo del tratamiento del ser humano como un todo. Usted lo repite muchas veces eso. Sí, yo lo repito. Lo que pasa es que nos cuesta mucho entender lo que es el todo, porque nuestra conciencia divide. Nosotros vemos por un lado las cosas que parecen ser materia o cuerpo y por el otro lado las cuestiones que parecen ser del alma o anímicas, y es muy difícil tomar todo esto en un solo conjunto. Pero hoy en día no solo se separa que este va al psicólogo y que este va al médico, sino que encima se separa todo. Va solo al otorrino y va solo al gastroenterólogo, y entonces cada uno enfoca su especialidad y no ve el resto, y no ve lo que ocurre con el resto de la persona, ¿no? Cada vez en realidad las entrevistas con los médicos son más cortas. Los médicos cada vez tocan menos al paciente, lo revisan menos al paciente, y cada vez mandan a hacer más estudios. Y bueno, por eso esta medicina como la que describía ella es algo muy, muy interesante, ¿no? Pero histórica, bueno. Por cierto, sí. ¿Qué? Histórica, por cierto. Claro, médico de familia. Sí. ¿No? Y el médico de familia, como usted le preguntó, si van a la casa. Yo la verdad que no veo médicos que vayan a la casa, ni siquiera los pediatras.
Hay pocos, Antes quedan el pocos. pediatra venía a la casa y Sí, sí. ocultaba, y te ocultaba con la oreja, ponía la oreja sobre el pecho del Tiene niño razón, sí. y ¿De qué bueno, escuela esa? y fíjese qué diferencia a mandarlo a una guardia donde tiene que esperar 3 horas que lo atiendan y que después le pasen una placa, ¿no? Como que sí, bueno, los tiempos van cambiando, Jorge. Sí, la verdad que me hace pensar mucho. No es el tema que vamos a tratar hoy, pero es lindo No, para reflexionarlo y tratarlo en algún momento también y bueno, desde su visión. La sí, sí. deshumanización muchas veces, ¿no? Y bueno, porque es lo que yo digo que es tomar al ser humano como si fuera una máquina. Entonces, si es Ujú, máquina, cuando llevo el auto al taller, eh, enfoco lo que están dando mal en el auto y arreglo ese pedazo y chau. sí, ¿No? Y no tengo en cuenta, a veces con el auto tenemos más en cuenta la totalidad que con el ser humano. A sí. veces pasa eso también, ¿no? O sea que no, cada vez, pero ¿sabe qué pasa, Jorge, también? Que el Mm, paciente colabora. eh, Weizsäcker, este médico alemán que yo siempre cito en este espacio, dice que tenemos la medicina que queremos tener, ujú, porque si nadie quisiese tener esta medicina, tendríamos otra. Porque sí, es más, ya están pasando, porque la gente está buscando medicinas alternativas, que las flores de Bach, que esto, que el otro, porque cuando empieza a hacer agua, los tratamientos así tan tradicionalmente de la medicina científico-natural actual, que muchas veces no dan tan buenos resultados, van y buscan otras cosas, ¿no? ujú, O sí, sea, ¿y por qué colabora el paciente? Porque también a nosotros nos resulta mucho más cómodo decir, tomo esta pastillita y la cosa se terminó. claro, Mucho es más cierto. cómodo. ¿A quién no le tienta? ¿A quién no le tienta que tengo, en lugar de tratar de esperar un poco, de que alguien me ayude a ver, depende de la gravedad del caso, por supuesto, pero de reflexionar un poco qué me estará pasando, con qué Ujú. tendrá que ver este dolor de cabeza que me agarró? Enseguida voy, tomo una aspirina, se me fue el dolor de cabeza y se acabó la historia. Y es muy tentador. Claro, ¿y cómo hacemos prevención en salud mental? ¿No? Qué difícil, porque la responsabilidad forma parte nuestra, del paciente, buscar ayuda. Y sí, y la prevención en realidad, bueno, yo soy psicoanalista y Sí. yo siempre digo que el psicoanálisis no es otra cosa que conocerse mejor a uno mismo Ujú, y conocer mejor las cosas que estamos tratando de evitar porque no nos gustan y que después pagamos un precio porque las estamos corriendo de lado y mandando al sótano, como siempre yo sí. digo un poco y cómicamente. Ujú, Entonces, si yo en ese sentido, si hago la mejor manera de prevenir en realidad es analizarse y conocerse mejor a uno mismo. sí, Entonces sí. ya voy a tener menos momentos en los cuales hay un pozo y yo con tal de no tener ganas de ver el pozo me caigo dentro del pozo. Ujú, No, porque ya voy a estar trabajando sobre el tema, voy a empezar a darme cuenta de que en realidad estoy negando y cuando la estoy negando hago mal negocio sí. porque eso que estoy negando que lo saco por la puerta se mete por la ventana, etcétera, ¿no? Ujú, sí, Entonces, totalmente. suena medio raro capaz, pero en realidad la mejor prevención es analizarse, que es analizarse, es conocerse mejor a uno mismo. Parece Ujú. mentira tan sencillo, porque no nos conocemos bien. Y Sencillo nosotros escucharlo, pero en la práctica no. y no, y es trabajo, pero es un trabajo que vale la pena porque es un proceso en el cual trabajamos sobre nuestra persona con alguien que nos ayuda a enfrentar las cosas que no tenemos ganas de ver. O Ah, sea, bueno, claro. yo no Sí. tengo ganas, y claro, porque estas cosas que yo no tengo ganas de ver, por ejemplo, que le tengo una envidia atroz a mi hermana, y no te,
siempre vuelvo sobre esta cuestión de que estas cuestiones nacen de los conflictos. ¿Y qué son los conflictos? Los conflictos es que tengo un deseo consciente y otro deseo inconsciente. ¿No? Porque otra definición del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. Sí, Entonces, sí. ¿no? Esa Sí. es otra buena definición. Conocerse mejor a uno mismo, hacer consciente lo inconsciente. O sea, eso es prevenir. Porque si yo ya voy trabajando sobre esta envidia que tengo que dije, de mi hermana, Ujú. y la puedo, lo que se dice, elaborar, que es elaborar, la puedo empezar a sentir y puedo darme cuenta de que tal vez mi envidia es un poco exagerada y que tal vez ella no es tan feliz como siempre pienso que es, y etcétera, y etcétera, como yo también la quiero, porque ahí está el conflicto. Sí. Yo a mi hermana, por un lado, la quiero, y por el otro Ujú. lado se va al Caribe, le tengo una envidia atroz. Entonces, si yo estoy justamente estando en ese proceso de análisis y mi analista me va cuidadosamente acercando la idea de que tal vez le tenga envidia, que eso me hace sufrir, que la envidia siempre tiene esa mala prensa y Ujú. uno uno no tiene ganas de admitirlo, pero en realidad es un sufrimiento muy grande y el analista te puede ir acercando esto a la conciencia y lo podés trabajar tal vez, porque nosotros que hablamos de psicosomática, si no ocurre esto, ¿qué puede pasar? Que me da un ataque al hígado, por ejemplo. Y entonces me da un ataque al hígado, estoy hecho pomada, tirada en la cama, sintiéndome mal, y bueno, tomando remedios, por ejemplo, y Sí. después, qué sé yo, tengo que pasar una larga semana sintiéndome mal, o la otra cosa que también tantas veces he dicho, me mando un fallido y Ujú. entonces hago algo sin querer, la puede lastimar a mi hermano. Después yo me Claro. lleno de culpa y después Ujú. todo un embrollo. Les quiero decir que estas cosas en realidad pasan todo el tiempo, nos pasan a todos, nos pasan en menor medida, nos pasan en mayor medida, nos pasan de una manera grande. Hay fallidos que son bastante dramáticos, Más que ¿no? fallidos son mensajes directos. A veces sale así directo, sin filtro. Mire, tengo Sí, un bueno, mensaje aquí. a ver. Bueno, no sé cómo vamos a hacer con el tema nuestro de Yo hoy. Si tampoco, no sé cómo vamos a hacer, pero estaba, bueno, la vida es así, hay que ir por donde viene, y si no, bueno, ya ex- veremos. eh, estaba pensando yo mientras conversamos, digo, qué lindo lo que estamos conversando, y digo, ¿cómo no encaramos el otro tema si no nos va a quedar ¿Cómo tiempo? Dice, encaramos? a ¿Cómo ver, hacemos? ¿Cómo volvemos al orden? Ahora estamos bueno. desordenados. Sí. Acá tengo un mensaje al WhatsApp. Recuerdo, pueden comunicarse al 11 3000 1404. Viviana Capital dice: Buen día, muy lindo el tema que están tocando. Quería preguntarle a la profesional si una persona envidiosa que sufre por dentro se puede curar. ¿Se trata eso? Ah, Saludos. claro, bueno, es una pregunta interesante porque hubo una psicoanalista muy famosa que se llamaba Melanie Klein, que es la Ujú. que descubrió eh, de que los bebés tienen una vida psíquica sumamente intensa. Esa es la que vio que yo una vez le dije que primero se pensaba que las mujeres no tenían alma. Después con el tiempo se pensó que los chicos no tenían alma, después y que vida psíquica, bueno, la hago corta porque nos vamos otra vez por otro lado. Y después se pensó siempre que los bebés no tienen vida anímica y de que si le clavo unos aritos en la oreja cuando recién nacido no le pasa nada porque no siente. Bueno, esta Claro, Melanie Klein trajo la gran revolución de decir, no, 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 atenti, atenti, los bebés tienen una riquísima vida anímica y ojo con todas estas cosas, nada más que porque no pueden hablar, no pueden sí, hablar y entonces pensamos que no la tienen, pero ella hizo profundos estudios, bueno, eso va para otro lado, lo que voy con ella decía que la envidia es constitucional y es difícil de elaborar. Nosotros pensamos que sí, que podemos
elaborar. ¿Qué es elaborar? Es hablarlo y algo así como digerirlo de a poco, ¿no? Porque generalmente se trata de malos entendidos. Ujú. Nosotros envidiamos, muchas veces nos equivocamos mucho cuando envidiamos, porque nos imaginamos que el otro disfruta de algo que yo me muero de ganas de tener y siento que no lo puedo tener, y vaya a saber uno cómo se siente el otro, Sí, Jorge. sí. Además, si yo puedo acompañarlo en lo que supongamos que disfruta, en realidad, ¿qué mal me hace a mí de que otro disfrute de algo que yo quiero tener? A lo mejor si me pongo contenta y me acerco, me voy dando cuenta cómo es que consigo que pudo lograr eso que yo quiero lograr y me puedo poner yo a ver si lo puedo lograr, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Es como que tiene mucho de malentendido, Bueno, mucho, tengo mucho. otro mensaje. A Tengo ver. otro mensaje, O pero sea, sí, se puede elaborar, con psicoanálisis se puede elaborar. bien, pero antes del mensaje me estaba acordando de algunas cuantas veces hemos leído, o en la ruta, en la ciudad, lo que tienen atrás a veces los camioneros típicamente que pegan A ver, frases, a ver. que dice, una de que la leí tantas veces, dice, antes de envidiarme lo que tengo, pensar en el esfuerzo que hice para conseguirlo. Ay, qué Eh, bueno. Bueno, porque esa es la otra parte, que encima cuando uno envidia piensa que el otro lo tuvo sin esfuerzo y yo tengo que matarme con el esfuerzo y ni siquiera lo logro tener, ¿no? claro, A lo que claro. quiero agregar a esta persona que preguntó es que tal vez no todo lo podemos, no lo podemos elaborar íntegramente, pero algo vamos a sufrir un poco menos. Y aparte quiero aclarar que es la envidia uno de los cuatro gigantes del alma que decimos Ujú. que los tenemos todos. Así que no nos sintamos tan mal, ¿sí? Tenemos que empezar a tener más conciencia de que tenemos envidia. Bien. Porque, bueno, a ver, diga. Tengo el mensajito este. Buen día, soy Silvana de Pacheco, los felicito por el programa. Yo reconozco, dice que muchas veces me dio taquicardia ver cómo otros progresan y yo con mucho esfuerzo apenas llego. Saludos, Mm, dice postdata, dice, es verdad, sufre más uno que el otro. Saludos. Bueno, sí, taquicardia. La taquicardia tiene que ver con, no está vio que nosotros pensamos que cada enfermedad se vincula con sentimientos que son típicos de esa enfermedad y no de otra. O sea, todo lo que tiene que ver con la envidia se vincula mucho con lo que pasa en el hígado. Ahora no voy a ujú, explicar por qué, pero es así. Mientras que vio que uno dice me dio en el hígado, que fulanito se compró un nuevo auto, etcétera. sí, La taquicardia, lo que sucede con nuestro corazón, tiene más que ver con otro tipo de sentimientos que a veces es, por ejemplo, el miedo, el susto, vio que uno dice me dio palpitación. eh, ¿Cómo era la pregunta de que ella sufre de taquicardia cuando ve que otra persona logra lo que ella no puede lograr? Así era la pregunta. exactamente, qué memoriosa, Y, exactamente. y bueno, capaz, porque a cada uno le van surgiendo sentimientos de acuerdo a su carácter y Claro, también. de acuerdo a qué es lo que me está faltando y qué es lo que estoy viendo en el otro que me gustaría tener, ¿no? Y Ujú, capaz que en ese caso es más como que a uno le agarra como un miedo, como un susto, como un presentimiento de que uno no va a poder tener lo que tanto tiene ganas de tener, en fin, es todo otra combinatoria que a veces hay que saber más de la historia de la persona para poder armar la combinatoria, ¿no? sí, Y sí. saber por qué cuando una vecina tiene algo, a uno le da dolor de panza, al otro le da diarrea y al tercero le da taquicardia y al cuarto le da dolor de cabeza. Ujú, sí. A cada Bueno, uno.
Acá tengo otro mensaje más. A Bueno, ver. hoy el título es El manejo de la envidia, me parece. Lo vamos a cambiar para subir a No, YouTube. pero ¿cómo llegamos a este tema, Jorge? Pero Ah, empezamos por otro lado. no, ahí ya no. Pero usted tiene las neuronas más frescas que yo, más No, nuevas. pero Tiene todo lo que. contrario, todo lo contrario. Usted, Bueno, pero a ver, voy con el bueno, mensaje. A no ver, importa. A ver. buen día, soy Denise de Ituzaingó, perdón. Quería felicitarlos por la charla. Es un tema, el tema justamente de la envidia. Me pasa Sí, mucho y la verdad se sufre también. Saludos. sí, Bueno, aparentemente habla sí. en primera persona. Ya sé cómo fuimos a parar a este tema, por el tema de la prevención. Ah, sí. Después no sé cómo Claro, llegamos acá, pero llegamos. pero es importante porque tengo que volver sobre esto. Porque usted, bueno, primero le quiero decir a la oyente de que sí, de que es uno de los sentimientos más dolorosos que, que hay. Eso de la envidia, te duele, te sentís mal, ¿no? Cuando te pasa eso, que ves que otro tiene lo que tanto tenés vos ganas de tener y lo que tanto te cuesta. Y en ese momento hasta te olvidás cuántas cosas vos tenés que tal vez el otro no tiene. Claro, Y sí, que es capaz cierto. que el otro también te envidia, ¿no? Ujú. Pero en ese momento todo se concentra allí, en eso que, ay, que ese viaje que yo tantas ganas tenía que hacer y no puedo, y está maldita y ahora se va y encima lo disfruta y manda fotos, ¿no? Y Como, manda fotos. y manda fotos, y yo tengo ganas de las fotos, tirarlas a la basura o tacharlas o ni las miro, ¿no? Ni los Oh, miro. claro. No, es importante volver sobre de dónde arrancamos, Jorge, porque Ujú. la prevención, si nosotros solo encaramos la prevención desde el punto de vista físico, justamente pasa que a veces no sirve. Ujú. Porque ¿cuántos casos sabemos nosotros de gente que vive sano, come sano, se priva del alcohol, se priva del cigarrillo, se priva de acostarse tarde? ¿Qué le puedo decir? Sí, Más sí, sí, cosas. sí, Y de sí, sí, repente sí. se enferma. Y se enferma mal. ¿Y entonces cómo? Que yo conozco. Y otras personas que también conozco que, o por ejemplo, cuando dan el ejemplo de Churchill, que se Ujú. fumaba los habanos esos Sí, gordos y tomaba hasta, whisky, pero hasta. hasta la edad avanzada, Sí, ¿no? O gente que uno conoce que fuma toda la vida o que come con el chivito, con toda la grasita y con todo eso que es rico, que el otro que se cuida tanto se priva todo el tiempo y no se enferma. ujú. Entonces, tenemos que decir, con esto no quiero decir que uno vaya y haga todo mal porque total no importa. No, 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 no se puede. cuidado, no armemos un malentendido, pero hagamos las cosas lo mejor que nos parece Ujú. y tengamos en cuenta que primero que no es una garantía de salud, porque para ser sano también tenemos que vivir una vida sana, anímica, Bueno, porque si claro. nosotros vivimos muy mal anímicamente y hacemos todas esas prevenciones que nos hacen sufrir, pero en el fondo con eso no vivimos bien y Ujú. estamos mal, y bueno, no va a ser tan seguro de que no me voy a enfermar. Así Bueno, que, mire, tengo otro mensaje justo en el a final. ver. A ver, bueno, muchas gracias, ¿eh? Buen día, soy Julieta de Capital, quería felicitar la charla. Esto pasa siempre cuando estamos en un mundo tan consumista y queremos tener de todo y la plata no nos alcanza y nos da insatisfacción personal. Saludos. Y Bueno, sí, la verdad que es tan cierto lo que ella dice. Bueno, vivimos en una sociedad que está bastante enferma. Yo siempre digo, usted abre, pone el televisor, bueno, ya hoy en día cada vez menos porque todo lo que pasan a mí me espanta, pero bueno, sí, póngale sí. que pone el televisor, más allá de los programas que pasan, la propaganda, ¿no? Que te pasan
todo Sí, el sí. tiempo cosas que estimulan tus deseos y Sí, te sí, 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 muestran, sí. por ejemplo, yo a veces pienso, ¿no? A mí me encanta que muestren las playas, que muestren Bariloche, pero a veces digo, pero ¿y el que nunca puede ir hasta ahí? Ujú. Será lindo verlo, pero también es un sufrimiento, porque permanentemente te ponen delante o los planes de viaje, o las O la ropas lindas que te puedes, tecnología que uno no sí, o puede la ropa acceder. linda que te podés comprar, o Ujú, permanentemente te muestran cosas que alimentan tu insatisfacción. ujú. Entonces anda a defenderte contra eso. Y sí, Es y sí. difícil. Hoy en Bueno, día, ujú. bueno, vivimos Bueno. en, como dice esta mujer, yo voy a seguir hablando, me voy a revelar, me voy a Mire, revelar y voy no a me decir, acuerdo, tiene razón esta persona. me acuerdo que usted Mm. dice, no, no, Y yo bueno, no eso perdono, y tiene si que me ver con acuerdo, el tema que íbamos a tocar y que no tocamos, que las mujeres y los hombres a veces se rivalizan y se rebelan. ¿Vio? Y lo son, dejamos. Bueno, bueno, entonces el tema lo dejamos lo lógicamente para la dejamos semana que para la vez viene, que viene. pero Así bueno, es. es lindo también correr para el lado que el oyente también se Sí, a mí interesó, sí ¿no? me Así que, parece bien. licenciada, como Bueno, siempre, un placer enorme estar con sí. usted. Bueno, gracias a todos los oyentes que participan, a usted, un lindo fin de semana y cuídense el cuerpo, pero cuídense también el alma. Exactamente. Le mando un besote enorme. Chao, querido.